Hola, bienvenidos a este programa especial de impacto económico desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Este país tiene el índice de desempleo más alto según la CEPAL. La situación económica mundial y algunos elementos internos le han impedido avanzar en este tema. El gobierno anunció que hubo una reducción de 0,2% del desempleo durante 2010 y algunos de los millones de desempleados han salido a la calle a hacer trabajos por cuenta propia. Pero ¿cuál es el impacto de esa situación en la economía de este país? Ese será nuestro tema de análisis hoy aquí en Impacto Económico. Bienvenidos. En esta parte del programa vamos a conversar con Aurelio Suárez, también es economista colombiano y analista también del tema económico y del empleo. Profesor, las políticas económicas que está aplicando el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Santos, ¿van a ayudar a resolver el tema del empleo en Colombia? Yo creo que no solamente no lo van a resolver, sino que algunas de las medidas que ha venido tomando el gobierno del presidente Santos van a crear empleo de mala calidad. Me explico. En el caso del sector minero, de la minería, que es una de las locomotoras del presidente Santos, es absolutamente conocido por todo el mundo que este es un sector que no tiene articulación con el resto de la economía. Es decir, se generan recursos naturales, materias primas, pero ello no tiene incidencia mayor en el mercado interno en su transformación. Son materias primas para exportación que se convierten en claves realmente de la economía nacional. En el caso del agronegocio, que es la segunda gran locomotora del presidente Santos, la base de este agronegocio son los agrocombustibles, especialmente el etanol y el agrodiesel. Y está demostrado que la caña de azúcar y el aceite y la palma de aceite, que son los recursos de biomasa para generar estos agrocombustibles, son los dos cultivos que menos empleo generan por unidad de área. Finalmente estamos hablando del tema de las obras públicas, que aparentemente se están incentivando con la reconstrucción que genera o que ocasiona o que ocasionó necesariamente el invierno que azotó al país, pero en general este tipo de obras públicas son muy intensivas en equipo ahora, no son intensivas en mano de obra, y lastimosamente el gobierno expidió un decreto de emergencia por el cual se autoriza a contratar 50.000 damnificados para esas actividades de reconstrucción, pero a remuneraciones de medio salario mínimo. Luego ni se genera empleo, ni el empleo que se genera es de calidad. La reducción a nivel nacional fue de 0,2% según entrega la información el DANE, pero ¿cuál fue el comportamiento en las distintas ciudades principales donde se genera empleo? Por ejemplo, en Bogotá tenemos entendido que fue el sitio donde se generó la mayor cantidad. Realmente la reducción del empleo obedece fundamentalmente al caso de Bogotá. Bogotá logra reducir el desempleo casi en 3 puntos, y es absolutamente claro que fueron las obras civiles, esas obras que están tan criticadas al gobierno de izquierda en Bogotá, las que aumentaron el empleo y disminuyeron el desempleo. De tal manera que estamos hablando de que un gobierno claramente de derecha, pro business, pro negocios, como es el gobierno del presidente Santos, está recibiendo indulgencias con padres nuestros ajenos por las obras públicas que la izquierda en la alcaldía de Bogotá está adelantando. Ahora, si habláramos de la relación Colombia con Venezuela, era una fuente de empleo importantísima la venta de alimentos y de textiles desde este país a Venezuela. ¿Es posible que esa recomposición de las relaciones entre los dos países vuelva a generar los niveles de empleo que tenía antes? Bueno, dentro del comercio con Venezuela tenía también importancia el sector automotriz, era quizá el más relevante, y tenía importancia adicional otros sectores como la industria química y por supuesto los sectores de agropecuarios que usted ha mencionado. Yo tengo un temor que es el siguiente, que se recomponga el comercio con Venezuela en términos de la economía política de ese comercio, pero que la revaluación del peso no haga competitivo a los productos colombianos en Venezuela. Yo conozco, por ejemplo, cómo en el caso del sector pecuario, en términos de carne, el estado de Pará en Brasil ha venido desplazando lo que para Colombia era casi un mercado natural. De hecho se trataba, por decirlo de manera figurada, simplemente de correr una cerca, y sin embargo hoy no somos competitivos por términos de tasa de cambio. Me preocupa que además los ajustes cambiarios que ha hecho Venezuela y que viene haciendo de manera gradual en términos de 2 tasas de cambio que hubo el año pasado, etcétera, terminen declarando incompetitividad a nuestros productos por estos problemas de términos de intercambio.
no es una preocupación solamente personal, hay algunas otras instituciones como la misma ANIF, por ejemplo, que ha hecho estudios que señalan que la competitividad acumulada por estas razones podría llegar a más de un 20% de pérdida en términos de intercambio, de continuar la relación de la moneda colombiana con las demás monedas del mundo y por supuesto con el dólar para las relaciones comerciales, específicamente con nuestros vecinos, con Venezuela y con Ecuador. Es decir, que haría falta aplicar medidas en conjunto, ponerse de acuerdo y aplicar realmente medidas en conjunto. Pero volviendo al tema interno de Colombia, el sector bancario ha dicho que es necesario flexibilizar más el mercado laboral, fondear el gasto social y eliminar las trabas que impiden el acceso de crédito para los informales. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Eso realmente es una fórmula para generar más empleos? Bueno, yo lo que creo es que lo que está absolutamente claro es que la teoría neoliberal por la cual se dictamina que bajando los salarios aumenta la demanda de empleo de las empresas, que es lo que siguen pidiendo los empresarios, esa teoría está fracasada. El gobierno colombiano y la política pública de generación de empleo en Colombia no puede seguirle diciendo al país que está en manos de los empresarios la creación de empleo. Las firmas, las empresas tienen como criterio generar empleo, pero generarlo al nivel de máxima ganancia. Si a nivel de máxima ganancia no se crea el empleo suficiente, termina generándose lo que se conoce en la economía como un desempleo de tipo estructural, que solamente, no a través de las acciones que dicen aquí los señores banqueros, sino solamente a través de la intervención del Estado en la creación de empleo. Sobre esto hay experiencias múltiples en el mundo, en las distintas latitudes y en distintas épocas. No fue así como Roosevelt sacó del desempleo a la economía norteamericana en el New Deal. O sea, no estoy hablando ni siquiera de programas socialistas, estoy hablando de programas que son activos por la creación de empleo. De hecho, Estados Unidos también lo viene haciendo, aplicando a creación de empleo algunas de las políticas de estímulo para la economía que ha desarrollado, incluyendo estímulo monetario. Es decir, en el mundo lo que se está es emitiendo moneda para crear empleo. Los ejercicios económicos, como los que son de manera técnica, voy a mencionar uno, el de la ley de Tirwell, por ejemplo, muestran que usted puede emitir moneda y crear empleo a nivel de obras públicas, a nivel de actividades ambientales, de actividades de bienestar social, de cuidado de los peatones, del manejo del tránsito, etcétera, del tráfico urbano, sin que se genere inflación, pero se genera empleo y eso además tiene una repercusión en el crecimiento de la economía por la vía de la demanda interna. Profesor Aurelio, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros aquí. A ustedes mil gracias por su invitación. De esta manera finalizamos este programa especial de Impacto Económico desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Recuerden que tienen una dirección de correo para comunicarse con nosotros, es impactoeconómico@telesurtv.net. Los invitamos a seguirnos en Twitter, nos localizan por @IETelesur. Hasta pronto.